Queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a este espacio de reflexiones en donde el Señor nos concede un domingo más para compartir su palabra, para compartir la enseñanza que Él tiene para cada uno de nosotros. Domingo a domingo, el Señor nos invita a participar del banquete eucarístico, pero un banquete que tiene doble porción de alimento. Tiene la porción de la palabra, pero también tiene la porción eucarística, su cuerpo y su sangre que se nos da a cada uno de nosotros. En este 13º domingo del tiempo ordinario, el Señor quiere hablarnos al corazón. El Señor tiene un mensaje muy especial para sus discípulos, para sus discípulas. Y aquí tendríamos entonces que hacernos una pregunta, y la pregunta sería: ¿tú eres discípulo del Señor? ¿Tú eres discípula del Señor? ¿Te consideras discípulo, discípula? Es decir, ¿haces el intento, haces el esfuerzo? Porque sin duda alguna podríamos comenzar diciendo que ser discípulo del Señor no es una tarea fácil. Ser discípulo del Señor cuesta, porque nos cuesta comprometernos, porque nos cuesta responder generosamente, porque nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Sí, es difícil ser un buen discípulo, sí, pero partiendo de esta realidad diríamos, al menos intento ser un buen discípulo. Si lo intentamos, sigamos adelante. El Señor hoy nos hablará al corazón y nos invitará a dejarnos interpelar por esta palabra. La palabra de Dios, que es la única que puede llegar a donde quizá ninguno de nosotros podemos llegar. La palabra del Señor entra y toca lo más profundo de nuestra vida. Antes de comenzar a proclamar la palabra de Dios, yo quisiera hacerte 3 invitaciones. La primera es que juntos clamemos el Espíritu Santo que viene, que nos da el discernimiento, que nos da la capacidad de acoger esta palabra, que nos da la gracia para poder comprender lo que el Señor quiere decirnos. Por eso, ahí donde tú te encuentras, en esta ocasión yo quiero invitarte. Pongámonos en la presencia del Señor y pidámosle a Él que envíe su Espíritu Santo para que nos asista. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora, queridos hermanos, que ya hemos clamado este Espíritu Santo, yo también quiero invitarte. Si tú tienes tu misal trimestral a la mano, estamos estrenando el nuevo misal trimestral. Si lo tienes a la mano, sácalo para que de alguna manera, si hay alguna palabra, alguna frase, algún párrafo que te llama la atención, lo subrayes, lo encierres en un círculo, te quedes con la idea de poder seguir saboreando esto que sientes que puede llenar tu semana, no solo tu día, sino toda tu semana. Entonces, leamos juntos la palabra de Dios. Saca tu Biblia, saca tu misal trimestral y juntos vayamos acogiendo esta palabra en el corazón. Tercero, no menos importante, por favor, si tú no te encuentras imposibilitado para ir a la Santa Misa, ve, acércate. Jesús te espera con los brazos abiertos en tu parroquia para que comulgues, para que recibas el cuerpo de Cristo, para que escuches su palabra. Sí, hoy la vamos a escuchar. Me podrías decir, Padre, pero ahorita voy a escuchar la palabra y ya quedó listo. Sí, pero esta es una preparación para que tu encuentro con Jesús dé de verdad los frutos que tiene que dar. Entonces, si no estás imposibilitado, ve a tu parroquia. Pero si hay alguna imposibilidad de asistir, te encuentras enfermo, estás en el hospital, estás en un centro de reclusión, estás cuidando a algún enfermo, entonces, a través de este medio de comunicación, más adelante llegará a ti la Santa Misa, para que ya que no puedes hacer una verdadera comunión sacramental, puedas hacer una verdadera comunión espiritual y te dejes alimentar por Jesús, que quiere abrazarte. Ahora sí, queridos hermanos, 13º domingo del tiempo ordinario,
Vamos a escuchar la primera lectura, que está tomada del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, versos del 8 al 11 y luego del 14 al 16. Escuchamos esta primera lectura del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión ella le dijo a su marido: yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo. Y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo: mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano. Entonces Eliseo dijo: llámala. El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: el año que viene por estas mismas fechas tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hoy este segundo libro de los Reyes nos presenta en la figura de Eliseo la presencia de Dios que acompaña al pueblo. La presencia de Dios que camina con su pueblo a través de sus profetas, a través de sus enviados, a través de sus mensajeros. Y es interesante porque esta mujer distinguida reconoce esa presencia de Dios en Eliseo. Ella misma le dice a su marido: yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Este hombre de Dios, sin duda alguna, se siente agradecido. Y yo creo que el agradecimiento primero es importante dárselo a Dios. Es decir: Señor, yo te sirvo, tú te encargas de lo demás. Señor, yo me pongo en tus manos. Como dice aquel famoso dicho, que al final es un dicho porque no está en ningún texto de la Sagrada Escritura, que dice: Dios dice, encárgate de mis cosas, que yo me encargaré de las tuyas. No sé dónde lo dijo Dios, porque nunca lo he visto en la Sagrada Escritura. Sin embargo, yo creo que es un refrán, un dicho que sin duda alguna es muy diciente para nosotros. A lo mejor no se dice, pero se comprueba. Si tú te entregas a lo del Señor, el Señor se encargará de lo demás. Este es un hombre de Dios. Ahora, esta frase yo creo que tiene que resonar también para nosotros. ¿Será que cuando nosotros vamos por el camino, será que cuando nosotros vamos por nuestra vida cotidiana, dicen de nosotros: este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios? ¿O será que dicen todo lo contrario? ¿O será que no dicen nada? ¿O será que no se nos nota? ¿Será que no somos conscientes de esa realidad? En días de la semana pasada, la semana recién pasada, uno de los evangelios de la semana nos presentaba a Jesús diciendo: por sus frutos los conocerán. Un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, como un árbol bueno no puede dar frutos malos. Por sus frutos los conocerán, vuelve a decir Jesús en ese evangelio. Y yo creo que eso hace referencia muy hermosa con esta primera lectura que se nos propone hoy. Este es un hombre de Dios, dice aquella mujer de Eliseo. La pregunta es: ¿será que dicen eso de nosotros? ¿Será que esos son los frutos que nosotros estamos dando? Que se note que somos de Dios, hombres y mujeres de Dios. Sigamos reflexionando, sigamos pensando qué es lo que el Señor quiere decirnos en este 13º domingo del tiempo ordinario.
El salmo responsorial que se nos propone para este domingo es el Salmo 88, con el cual vamos a responder: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Tiene relación, claro, con la primera lectura. Este es un hombre de Dios. Por ahí decía una persona famosa que tuvo algunas dificultades de salud muy serias. Decía: si yo estoy en pie, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros podemos ver a nuestro alrededor, podemos hacer un paneo en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestra historia. ¿Será que la misericordia del Señor nos ha acompañado? En el día a día, en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano, en aquello incluso que puede parecerte tan ordinario que a veces ni siquiera lo notas. Pero es que a veces es curioso cuando vemos el mal versus el bien. Claro, el mal es bullicioso, es ruidoso. El mal va con bombos y platillos. Y por eso nos causa impresión y por eso creemos que el mal está por encima del bien. En cambio, la misericordia del Señor va de manera tan silenciosa, pero tan real, tan actuante, que a veces la dejamos pasar desapercibida. Va tan silenciosa que a veces no terminamos de percibir esta misericordia que se derrama. Y el salmista dice: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¿Por qué la proclamaré? Porque primero la he vivido, porque primero la he experimentado, porque primero he sabido agradecerla. Y esa es la clave. Iba a decir la clave del éxito, pero más que eso, es la clave de la salvación. Que experimentes la misericordia, que la proclames no solo de palabra, sino con tu vida, con tu obra, con tus acciones. Ahí resonaría aquello que San Pablo dijo: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Un reto, sin duda alguna. Vamos a escuchar ahora la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versos del 3 al 4, y luego saltamos de los versos del 8 al 11. Carta a los Romanos en el capítulo 6, a partir del verso 3 y 4, y luego saltamos del 8 al 11. Escuchamos. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre. Y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por el bautismo, dirá San Pablo hoy, fuimos sepultados con Él en su muerte, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Y por eso el bautismo justamente se llama así, bautismo, porque la raíz de esta palabra, el original, el griego, significa sumergir. ¿En qué somos sumergidos? En la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para resucitar con Él. En la iglesia, originalmente el bautismo era pensado así, como fue bautizado Jesús, en el río, sumergido en el río. Posteriormente, en algunas iglesias se hizo alguna especie de piscina para sumergir
las personas. Hoy, por cuestiones prácticas, por cuestiones pastorales, ya casi eso no se hace. Hoy se echa un poquito de agüita en la cabeza y por eso dice ya te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el original, por eso se llama bautismo, porque significa sumergir. Te sumerges en la muerte de Cristo para resucitar con Él. Y esto, sin duda alguna, tiene mucha concordancia con la primera lectura que hemos escuchado hoy. San Pablo hoy nos está llamando a morir al pecado de una vez para siempre y a resucitar con Cristo. Muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Solo muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús podrán decir de nosotros lo que decían de Eliseo: este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. No hay otra manera. Y podríamos decir, y yo mismo podría decirlo, pero por Dios, ¿cuánto cuesta entonces de verdad morir al pecado para que digan este es un hombre de Dios? Decía San José María Escrivá de Balaguer en una de sus predicaciones, en una de sus pláticas, de sus sermones que él dictaba, ante una pregunta que le hacían. Le decían: Padre, usted dice que tenemos que caminar y recomenzar, pero ¿será que Dios no se cansa de nuestro recomenzar y recomenzar y recomenzar? Y era muy hermoso cuando él respondía y les decía: no, Dios no se cansa de que recomiences. Dios se pone muy contento, decía él. Recuerdo sus palabras, recuerdo su sonrisa al decirlo, al verlo en ese video, en esa grabación, y me encanta y me llena de vida y me llena de esperanza. Porque sin duda alguna seguir al Señor es una tarea difícil. Queridos hermanos, morir de verdad al pecado es una cosa que nos cuesta muchísimo. Tú eres pecador, pecadora, yo soy pecador. Yo el primero, yo el más pecador. Y soy consciente de mi realidad pecadora. Pero constantemente le pido al Señor que tenga misericordia de mí, que me abrace, que me ayude, que me dé la fuerza, porque quiero morir al pecado para resucitar con Él a la vida eterna, a la vida de la gracia. Ahora, queridos hermanos, vayamos a escuchar el Evangelio en donde Jesús le pondrá la cereza al pastel, la cereza al helado, para decirnos al final entonces cómo debemos vivir nuestro cristianismo, cómo debemos asumir aquello que el Señor tiene para nosotros. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 10, versos del 37 al 42. Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versos del 37 al 42. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, bueno, primero aquí hay una indicación precisa. El Señor dice un vaso de agua fría, no de agua de tiempo, que sea agua que refresque, por favor, aquel que está sediento, aquel que está necesitado. Solamente es una broma. Queridos hermanos, Jesús dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Es decir,
no significa que no ames a los tuyos. Porque si no amas a los tuyos, entonces tampoco estarías amando a Dios. Lo que Jesús nos está queriendo decir es, yo ocupo el primer lugar. Yo tengo que ocupar el primer lugar. Y cuando yo ocupe el primer lugar, lo demás vendrá por añadidura. De hecho, uno de los salmos lo dice. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Por añadidura, lo demás se te dará. ¿Qué tenemos que buscar primero? Al Señor. ¿A quién tenemos que amar primero? Al Señor. Y una predicadora que en una ocasión su hija le pregunta y le dice, mamita, bueno, aquella mujer pasaba mucho en la iglesia, iba a la iglesia, servía, entregaba su vida. Y aquella mujer tenía una niña, una única hija. Y su hija, al verla que ella iba a la iglesia y todo, un día le pregunta, mamita, quiero hacerte una pregunta. Le dice, sí, hija, dime. Quiero que me contestes, le dice la niña, ¿a quién amas más? ¿A mi papi? ¿A Dios o a mí? Y aquella mujer entonces se ve en apuros porque ella sabe lo que tiene que contestar, pero no quiere herir el corazón de su hija. Y lo piensa y le dice, hija, yo me hice una promesa cuando te tuve en mis brazos por primera vez y dije que nunca te iba a mentir. Y esta ocasión no te voy a mentir, te voy a decir la verdad. Dime, mamita, ¿cuál es la verdad? Y aquella mujer le dice, en realidad, yo amo más a Dios, amo a tu papi y te amo a ti, tú eres mi tesoro, pero yo amo más a Dios. Aquella mujer no contaba con la respuesta de su hija, con la contrarrespuesta de su hija. Y su hija le dice, mejor, porque si amas más a Dios, nos vas a amar más a nosotros. Aquella niña había entendido la sencillez de lo que significa amar a Dios. Cuando amamos a Dios, lo demás viene por añadidura. Jesús hoy nos invita. Tenemos que aprender a tomar las dificultades del día a día y a amarlo a Él por encima de todo aquello que puede parecer que nos derrumba la vida. A veces sentimos que las cruces son muy pesadas y que ya no podemos con ellas. Queremos cambiar las cruces. Había un joven que iba caminando con su cruz y de pronto encuentra una cueva llena de cruces y dice, esta es mi oportunidad, aquí voy a cambiar mi cruz. Y deja su cruz a un lado y comienza a probarse diferentes cruces. Le gustaba una, pero sentía que tal cosa, le gustaba otra, pero sentía que tal cosa, y así se probó varias, hasta que de pronto encuentra una cruz y dice, esta es la buena, esta me voy a llevar. ¿Cuál fue la sorpresa? La cruz que sintió que le quedaba perfecta era la que él llevaba. El Señor siempre estará con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos por completo a Él. Este evangelio hace una referencia perfecta a la primera lectura. Eliseo, este hombre es un hombre de Dios. Esforcémonos por ser hombres y mujeres de Dios. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las alegrías, en medio de las tristezas. Y queridos hermanos, nunca nos olvidemos, hombres y mujeres de Dios encontraremos en el camino. ¿Podremos ser nosotros hombres y mujeres de Dios? Claro que sí, pero también encontraremos hombres y mujeres de Dios en el camino que nos irán empujando, que nos irán llevando hacia donde el Señor quiere llevarnos, hacia donde el Señor quiere dirigirnos. Queridos hermanos, luchemos, esforcémonos, descubramos lo que el Señor nos va pidiendo en el día a día. Tomemos nuestra cruz de cada día y sigámoslo con amor. Hermanos, si hacemos las cosas con amor, la perspectiva nos va a cambiar. Esforcémonos, de verdad. Cristo, por amor, hizo lo que hizo. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido. Muéveme tú, muéveme tu amor, muéveme verte clavado en una cruz.
Te sigo porque te amo, Señor. En medio de lo difícil, en medio de lo duro, sé que vas conmigo y yo me abrazo a ti. Queridos hermanos, quiero compartirles mi bendición en este domingo. Que esta bendición les acompañe hoy y durante toda esta semana. Que experimentemos la compañía de Dios, dándonos la fuerza para ser hombres y mujeres verdaderamente de Dios. Que la bendición de Dios, misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Un abrazo para todos. Feliz domingo, Día del Señor.